Bienvenidos, amados hermanos, a nuestra reunión en esta mañana, después de una tremenda alabanza y adoración al Señor. Gloria a Dios. Y el tema que voy a compartir con vosotros, gloria al Señor, está muy en armonía con lo que estamos comentando y declarando en estas semanas pasadas: el Dios de los decretos. El Dios de los decretos. El Dios de los decretos, gloria al Señor, es un Dios firme en sus decisiones. El decreto de Dios, los decretos de Dios son la firmeza de su reino. Los decretos de Dios son las características de la esencia del reino de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que Dios no va a dar por inocente al culpable, y eso es un decreto. No tendrás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás ante imágenes. No las adorarás. Es un decreto del cielo. Y yo no puedo tener una imagen de Jesús, no. Y yo no puedo tener una imagen de San Pancracio, no. Tú no puedes tener ningún tipo de imagen, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran, dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, lo que Dios requiere de ti es una adoración en espíritu y en verdad. Y entonces, pastor, ¿qué va a pasar con tantas personas, con tantos millones de personas que dan adoración a las vírgenes, a las imágenes, sean católicas o sean budistas o sean del tipo que sean? Bueno, no entran en el reino de los cielos. Lastimosamente, yo ayer estaba mirando al Señor, buscando al Señor, y me lamentaba. Yo decía, pero entonces, Señor, entonces, Padre, pero ¿cuántos se van a salvar? Después de escuchar varios testimonios, decía, ¿cuántos se van a salvar, Señor? En realidad yo me di cuenta que la mayoría del mundo va a perderse, que la mayoría de gente del mundo está comprometida con lo que está fuera de la voluntad de Dios y del plan de Dios. Y en esas experiencias que estaba escuchando, y veía como en el infierno estaban personas que habían estado en la iglesia, personas que habían seguido al Señor, pero que bajaron la guardia, dejaron de amar al Señor, dejaron de amar la palabra de Dios, dejaron de seguir los mandamientos del Señor. Y allí están en el infierno por la eternidad. Y dice este hombre que está viendo esa visión del infierno, veía a multitud de personas, veía niños, adolescentes, que estaban en el infierno mirando en las series de Walt Disney, la serie de dibujos animados, que muchos de ellos eran contrarios a la voluntad de Dios y al plan de Dios. Y veía a niños de familias cristianas, de adolescentes en el infierno, y el Señor se lamentaba porque los papás no les habían indicado la importancia de buscar al Señor desde sus primeros años de la juventud. Dice, enseña al niño cuando es pequeño, cuando es joven, que los caminos del Señor, y cuando sea viejo no se apartará de ellos. Pero hay tanta permisividad hoy día, incluso en las familias cristianas, y el Señor le decía, yo voy a pedir cuentas a esos padres, porque no han enseñado a los hijos, les han permitido estar horas y horas en la televisión, horas y horas mirando los programas, haciendo pasando horas y horas enganchados, equivocados. ¿Cuánto pueblo bajó la guardia y no está obedeciendo los mandamientos y la palabra de Dios? Y cuánto pueblo, Señor, está equivocado en muchas de las cosas que cree que son tu voluntad y no son tu voluntad? Porque a veces se llama hay que ser libre, hay que dejar. Y hay cierta parte en la que
no podemos transgredir la libertad que Dios nos da. Entonces tenemos que ser, yo decía, Padre, entonces los pastores. ¿Qué responsables somos los pastores? Y yo decía, Señor, a veces uno como que no quisiera ser pastor. Por la carga de responsabilidad que tenemos los pastores, los siervos del Señor, de predicar la verdad al pueblo, de decirle a las personas lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, y que seamos los consejeros del reino, que seamos los consejeros de Dios, que podamos decir las cosas que tienen que ver con tu salvación, preparar, levantar, despertar al pueblo de Dios, despertar a las personas. Y vemos personas que una y otra vez se les advierte, una y otra vez se les dice, y una y otra vez se arrepienten, dicen que van a cambiar, que van a dejar esas malas costumbres, y al poco tiempo vuelven a caer en las mismas costumbres, en los mismos problemas, en los mismos pecados. Y uno dice, Señor, entonces que el Señor decía, la puerta es estrecha y el camino es estrecho, y tú no puedes entrar con el mundo en tu corazón al cielo. Tú no puedes entrar en comunión conmigo teniendo el mundo en tu corazón. Y todo eso implica una renuncia, amados hermanos. Todo eso implica estar atento a la palabra de Dios. En otra transmisión de ese hermano dice que miraba a la iglesia y decía, mira esas 5 personas que están en la iglesia. Y él decía, Señor, vinieron a adorarte, vinieron a comentar tu palabra, a estar. Dice, mira sus corazones, mira qué tipo de oración me están haciendo. Dice, en vez de venir a adorarme y a rendir sus corazones a mí, ellos vienen por un favor, vienen para ser sanados. Y no hay problema, yo los voy a sanar, yo sano a las personas. Pero lo que yo no quiero es que la gente esté tan concienciada a pedir un favor, en vez de mirarme a mí como la única respuesta de sus vidas. Y cada una de esas oraciones, esas 5 oraciones que estas personas estaban haciendo en la iglesia, esta persona decía, pero Señor, yo no veo nada en ello. Dice, pero mira la intención de ellos, ninguna de ellas es aprobada. Levanta tus manos en esta mañana, gloria al Señor. Los decretos de Dios, el Dios de los decretos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, examina cada corazón y cada vida en esta mañana. Ten misericordia, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios bondadoso, pero también eres un Dios de justicia, y no darás por inocente al culpable. Señor, tu palabra dice, si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Señor, y constantemente necesitamos escuchar la voz del Señor. Constantemente necesitamos una renovación, Señor. Yo te decía ayer, Señor, Padre, pero nuestra vida ha de ser una vida de arrepentimiento, ha de ser una vida de entrega, una vida de consagración. Señor, yo creo que esto es así. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada hombre y mujer, joven, niño, en esta mañana, toda familia que está escuchando esta palabra. Señor, perdona la iglesia, perdónanos, Señor, por haber transgredido tus mandamientos, haber transgredido los principios de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a tener una reconciliación real contigo, y que Señor, esas malas costumbres, esas malas prácticas que muchas veces la iglesia practica, sean eliminadas de cada uno de nosotros, y que tu nombre sea glorificado en nosotros. Solo tú eres digno de adoración, solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de ser temido y reverenciado, solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre, tú eres digno, Señor. Por eso te damos gracias, Padre, que esta palabra pueda correr poderosamente en cada uno de los que están escuchando. Y ayúdanos, Señor, a juzgarnos todos los días, para que podamos ser varones aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, y que trazamos bien la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Y tú y el pueblo de Dios dice amén, gloria al Señor. El pueblo de Dios dice amén, gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos un Dios de decretos,
Tenemos un Dios que decreta, un Dios que habla, un Dios que dice la verdad. Toda su palabra es verdadera, toda su palabra es verdad, toda su palabra es excelente, toda su palabra y sus mandamientos son fidedignos. Entonces los decretos, el Dios de los decretos es un Dios de justicia, es un Dios que ha establecido la salvación, que envió a Jesucristo, el Hijo de Dios, para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y no hay nada en la tierra que pueda pasar sin el previo conocimiento del Señor. Escúchame bien, el Señor no va a ser sorprendido por nada ni por nadie. Ningún demonio va a sorprender a Dios. Ningún hecho en la tierra, ningún acontecimiento en la tierra va a sorprender a Dios. Porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo, y Jesús no es un mártir. Jesús no vino a morir y Jesús no fracasó. Yo reprendo al diablo y reprendo a esa persona que dijo que Jesús fracasó. No hay fracaso en la cruz. Hay una tremenda victoria, gloria al Señor, aleluya. Y aunque los demonios se reían, aunque los demonios se burlaban viendo al Jesús crucificado, lleno como una llaga, yo soy una llaga, no soy hombre, decía, gusano soy, dice en el Salmo 22, gusano soy, no hombre, oprobio del pueblo, desechado de todos. Vinieron como toros de Basán para cornearme, dice en el Salmo. Gloria al Señor. Salmo profético, el Salmo 22. Gloria al Señor. He sido derramado como las aguas. Dice, todos mis huesos se desconyuntaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso dicen los salmos. Gloria al Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Gloria al Señor. Que hay un plan definido, hay un plan establecido por el Señor, porque Dios decretó. Y como yo os decía el domingo pasado, tú puedes llegar a imaginarte en el tiempo eterno donde los decretos de la salvación, donde los decretos del Cristo que tenía que morir en la cruz fueron establecidos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de los tiempos de los siglos, antes del tiempo, antes de que la tierra fuera creada, antes que las estrellas fueran creadas, antes que el sol fuera creado, y dice que esos elementos tienen millones de años. Antes de ese fiat de la creación, hay un fiat, un decreto creacional, hay un decreto en el que vamos a formar al ser humano, vamos a formar una criatura que llamaremos hombre y mujer, gloria al Señor, y ese hombre y esa mujer va a ser semejante a nosotros. Y va a tener un cuerpo físico y va a gobernar en la tierra, gloria al Señor. Y todo lo que es el plan, mira, todo lo que es el plan desde el principio del hombre hasta el fin del hombre, todo lo que es el plan desde el principio de la tierra hasta el final de la tierra, todo está controlado. Escúcheme, el mundo no es controlado por los Illuminatis. Olvídese, es una mentira. El mundo es controlado por el Dios eterno que lo creó. Amén. ¿Me está escuchando? Amén. Y aunque Él ha dejado cierta libertad a los hombres para que hagan sus cosas, Dios ha decretado también libre albedrío sobre nosotros. Por eso muchas veces decimos, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Gloria al Señor. Pero el que gobierna todas las cosas del mundo es el Señor. O sea, a veces la gente piensa, no, el mundo, Dios creó el mundo y dejó que la gente se espabilara por sí misma. No, porque Dios decretó todas las cosas y Él es un Dios de decretos y es un Dios de planes. Y Dios que va a ejecutar el plan que formó sobre ti y el llamado que Dios te hizo y el nombre que Dios te puso antes de que tú nacieras. Gloria al Señor. Dice, yo ya te conocía antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya sabía quién tú eras. Él te puso nombre, Él sabía quién tú eras, Él sabía los problemas que ibas a pasar, las dificultades que ibas a pasar, las controversias en tu vida. Gloria al Señor. Muchas de ellas han sido pruebas que Dios ha permitido para ver tu corazón con respecto a Él. Si tú le has ofendido,
si tú te has rebelado en contra de Él, porque no has comprendido muchas circunstancias que Él ha permitido en tu vida, como la gente se levanta contra Dios y pelea contra Dios. Pero ¿qué es el ser humano ante el Dios eterno? Venga conmigo nuevamente a Hechos capítulo 2. Y la gente puede pensar, ay, estas cosas que han pasado, ay, pobre Jesús, de pobre nada. No hay pobre Jesús. No, tampoco tenemos que estar recordando de forma almática a Jesús, como que cada año hemos de recordar su muerte y lamentar su muerte. Y escúchame, si Él no muere, tú no te salvas. Así que, aunque a mí yo pienso, Señor, aunque me supo mal todo lo que te pasó a ti, pero yo me di cuenta que si no te pasa eso a ti, yo no me salvo. Entonces, porque yo voy a cantar como esas canciones, esas saetas que se le canta a veces, ¿me entiendes? Las procesiones católicas, en España sobre todo. El Señor no está en nada de eso, ¿me entiendes? Y sacan ahí una parafernalia ya, un muñeco allí, con la cual muerto allá, y la Virgen, la supuesta Virgen llorando, esas cosas, todo es una parafernalia. Eso es totalmente demoníaco. Dios no está en nada de eso. Dios no está en nada de eso, ¿me entiendes? No está en nada de eso. Es un turismo que hace que la gente, por esas procesiones, la gente vaya a esos lugares a comer y a beber y a divertirse. ¿Ah? ¿Me está escuchando? Y a escuchar las saetas. ¿Me está escuchando? Pero Dios no está en nada de eso. Dios no está en nada de eso. Dios no está. Dios ni se aparece. Dios ni escucha nada de eso. Escúcheme, Dios ni sabe qué es eso. No es que Él no conozca, pero es que Él ni las oye. Porque sabe que proceden del mal, proceden de un mundo satánico, de un mundo religioso equivocado y satánico. ¿Está escuchando? Por eso hemos de ir a la palabra de Dios, hemos de ir a la Santa Biblia. Yo recuerdo cuando estuve en Ucrania, gloria al Señor, y me llevaron a esa iglesia ortodoxa. Yo respeto a todas las religiones, respeto a toda la gente, pero amados hermanos, gloria al Señor, el Señor no está en esos lugares donde hay tanta idolatría, donde hay tanta cosa que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Dios no está en esos lugares. Dios no está en la idolatría. Dios no está en las estampas. Dios no está en las imágenes. Dios no está en los rosarios. Dios no está en los esculapios. No está en esas cosas. Dios está en su palabra. Amén. Su palabra es verdad. Amén. Por eso, ¿y qué hemos de hacer? Ayudarles a decirles, mire, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, busque al Señor. Deje todo lo que está fuera del plan de Dios y la voluntad del Señor. Arrepiéntase y busque al Señor. Y Dios tendrá misericordia. Porque Dios tiene misericordia del que le busca. Porque Dios tiene misericordia del que le clama. Porque Dios tiene misericordia de que sinceramente reconoce su error. No el que se empeña en seguir el error, no el que se empeña en seguir el pecado, no el que se empeña, no, esto me lo enseñaron de niño y yo voy a morir con esto. No, yo soy católico y voy a morir católico. Bueno, te están hablando la verdad para que salgas de un camino equivocado. ¿Me está escuchando en esta mañana? Gloria al Señor. Yo quiero predicarles la verdad. Yo he sido llamado para ganar almas. Yo he sido llamado para ser un pescador de hombres. ¿Qué significa ser pescador? Como dijo el Señor, ven en pos de mí, yo te haré un pescador de hombres. ¿Qué significa ser un pescador de hombres? Decir la verdad, enseñar la verdad, decirle a las personas que despierten. Gloria al Señor. Ahora mira aquí lo que dice el apóstol. Hechos 2:22, lo estábamos leyendo el otro día. Nos quedamos clavados básicamente en el verso 22. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay tanta maravilla en la palabra. Hay tanto poder en la palabra de Dios. Hay tanta gracia en la palabra de Dios. Gloria al Señor. Dice
varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Y ahí nos quedamos clavados el domingo pasado. Varón aprobado por Dios. ¿Verdad que sí? Y la pregunta está: ¿Dios nos mira a nosotros como aprobados? Yo me preguntaba: Señor, tú me miras como un pastor aprobado. Estoy haciendo las cosas correctamente delante de ti. Estoy haciendo las cosas justamente como tú me enseñas en tu palabra. Porque cuando tú eres aprobado por el Señor, hay muchas cosas que van a trabajar a tu favor. Cuando hay un hombre o una mujer que vive aprobado por Dios, muchas cosas van a estar en la línea de su bendición y en la línea de su prosperidad también en todas las áreas. Este hombre aprobado por Dios, Jesús Nazareno, él dice: ustedes vieron maravillas, ustedes vieron prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Sabéis vosotros esto qué? Esto fue así con él. Toda su vida fue una vida milagrosa. Todas sus palabras fueron palabras milagrosas, palabras edificantes. A este entregado por el determinado consejo, ¿ve? Determinado decreto. ¿Ve? Hubo un decreto: tú vas a ser entregado en manos de los hombres. Y era un decreto. Por eso el Señor Jesucristo, cuando está en el Getsemaní, cuando está orando y está viendo todo lo que va a pasar con él, el sufrimiento, él dice: Padre, ¿es posible pasar de mí este momento? Padre, ¿es posible? Pero él dice: no se haga como yo, sino como tu decreto. Como tu palabra. No se haga mi voluntad, sino la voluntad del decreto. Porque es por el decreto que Jesús fue a la cruz. Y ese decreto era un decreto para salvarnos a nosotros. Si Él no va a la cruz, si Él no muere, si Él no cumple el decreto del Padre, no hay iglesia, no hay salvación, no hay oportunidad para salvarnos ninguno de nosotros. Todos iríamos al mismo lugar, al mismo infierno, con el diablo y los ángeles caídos. Pero hubo un decreto. Por eso el Señor le dijo: Padre, conforme al decreto. Y si el Señor Jesús cumplió los decretos del Padre completamente, nosotros, por la gracia de Dios y por la ayuda del Espíritu Santo, podremos también cumplir los decretos de la palabra. Dice: Señor, esto es imposible, ser perfecto es imposible, ser obediente hasta la muerte es imposible. No es imposible, no es imposible, es posible, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero tienes que ser humilde en tu corazón, en primer lugar para reconocer tu propia necesidad, en primer lugar para reconocer tu propia imposibilidad de poder llegar a cumplir perfectamente el plan de Dios en tu vida. Por eso necesitamos, porque dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Decreto de Dios. Porque tienes que orar sin cesar. Significa, tienes que pedir ayuda sin cesar, pedir al Señor que te fortalezca sin cesar, pedir al Señor que te ayude a vivir la vida correcta delante del Señor sin cesar. ¿Me está escuchando? Por eso están los decretos de la palabra de Dios. Por eso están los decretos del Señor para nosotros. Por eso hemos de orar, no solamente para venir a bendecir al Señor en la iglesia, pero en nuestras propias vidas. Nosotros necesitamos un tiempo en el que necesitamos tener comunión personal con el Señor. Necesitamos un tiempo de tener comunión con el Señor, de apartarnos de todos los problemas, dificultades, y estar un tiempo en la presencia del Señor, solos, buscando al Señor, derramando nuestros corazones, declarando al Señor: Señor, te necesito urgentemente, y necesito que vengas a mí. No solamente porque te encuentres en ningún problema, sino porque necesitas deleitarte en el Señor. El Señor quiere venir al lugar
de tu lugar de oración. Tenemos que tener costumbre en nuestra propia vida de tener comunión con el Señor. A veces mi nieta baja y ve que estoy con los ojos cerrados, estoy sentado ahí, y ya está durmiendo. Dice mi esposa, no está durmiendo. No, está meditando, está orando al Señor. Gloria al Señor. Y lo mejor, para que nadie te interrumpa, para que nadie te moleste, es apartarte, meterte en tu habitación, en un lugar donde nadie te vea. Amén. Para tener comunión con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así que el Señor cumplió los decretos. El Espíritu Santo cumple los decretos. Por eso el Espíritu Santo nos vigila todos los días. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos vigilan todos los días. Los ángeles de Dios que están con nosotros, el ángel que Dios ha puesto a nuestro servicio, gloria al Señor, Él nos acompaña a todo lugar donde vamos. Pero qué tremendo cuando el ángel de Dios tiene que entrar en una discoteca. Qué difícil para el ángel. Porque a mí me gusta la discoteca. ¿Y qué va a hacer ese ángel que está contigo, viendo toda ese movimiento carnal, sexológico, todos esos tocamientos sexológicos y tantas cosas, y esa música endemoniada que viene del infierno? ¿Qué va a pasar con el ángel? ¿Se quedará fuera de la discoteca? No sé. Levanta tus manos en esta noche, en esta mañana, gloria al Señor. Estamos alabando al Señor y bendiciendo su nombre. Amén. Y recibiendo la palabra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Él fue aprobado por el Señor. Dice, conforme al conocimiento, lo prendisteis, lo matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, pero ahora también hay un decreto, que no dejarás mi alma en el Hades. Había un decreto que no permitirás que tu santo vea corrupción. Es un decreto. No te preocupes, al tercer día serás levantado. Entonces dice, claro, sí, ustedes lo mataron, lo crucificaron. Pero dice, verso 24, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque la muerte no puede retener a un justo. La muerte no puede retener a alguien que nunca pecó. La muerte fue vencida. Amén. El diablo fue vencido. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde está el decreto? Mira, el decreto dice en el verso 25, porque David dice de él, profeta de Dios, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual, verso 26, mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, es decir, en fe. Porque, verso 27, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está profetizado. Dios dice, sí, hay un decreto, tú vas a morir, sí, vas a morir, pero al tercer día serás levantado. Tu carne no va a conocer la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora aquí está la declaración del profeta de Dios. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y sabemos dónde está su sepulcro, y hasta el día de hoy sabemos dónde están sus huesos, porque su cuerpo se corrompió. Entonces, ¿a qué se refería cuando dice no dejarás que tu santo vea corrupción? ¿De quién estaba hablando David, del profeta? ¿De quién? De Jesús. Pero, verso 30, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías o al Cristo,
para que se sentase en su trono, dice que viéndolo antes, verso 31, tuvo una visión, una revelación. O sea, fue tomado por el Espíritu de Dios, sus ojos fueron abiertos y empezó a mirar en el mundo espiritual, empezó a mirar el futuro. Y vio en el futuro, gloria al Señor, que habló de la resurrección de Cristo, del Mesías. Lo que estaba refiriéndose no era a él, sino al santo Mesías que no podría conocer corrupción. Y todo esto estaba decretado. Y gloria a Dios que estaba decretado. Aleluya, gracias Padre. Que tus decretos tienen que ver con mi salvación. Yo te puedo asegurar que yo, si no hubiera conocido a Cristo, hubiera preferido no haber nacido. Si yo no hubiera conocido al Señor, si yo no hubiera conocido el mensaje de Dios y el mensaje de la salvación, yo hubiera preferido no haber nacido. Porque ¿qué es este mundo sin Dios? ¿Qué son 80, 90, 100 años en la trayectoria de la tierra? Con sus necesidades, con sus angustias, con sus problemas, con sus enfermedades, tantas cosas. Si después te vas a morir y vas a ir a una eternidad sin Dios, sin esperanza, y vas a ir al lago de fuego por toda una eternidad, ¿te puedes imaginar eso? Jesús dijo de Juan, el que le traicionó, de Judas, Judá, es el nombre de él, Judá, hijo de Judá, que está mal traducida la palabra Judas, ya se ha puesto como casi, la palabra Judas, cuando dices de un Judas, siempre estás pensando en el traición, ¿verdad? Este es un Judas. Pero es Judá, la palabra de este hombre. Dice, más le hubiera a este hombre no haber nacido. Más le hubiera convenido a este hombre no haber nacido. Gloria al Señor. Ahora, amados hermanos, gloria al Señor, los decretos del Señor son favorables a nosotros. Los decretos de Dios no son para hacernos daño. Los decretos de Dios no son para incomodarnos en nuestra vida, sino para levantarnos, para salvarnos, para abrir nuestro entendimiento. ¿Me está escuchando? Nunca ha sido dado un decreto para hacerte daño, para hacerte mal, para amargar tu vida. Cuando tú sigues al Señor, gloria a Dios, yo lo estoy siguiendo por más de 40 años, gloria al Señor, nunca en mi vida me encontré que el Señor me hizo daño o que el Señor me puso en una circunstancia en la que me hizo padecer para que Él se complaciera. Él permitió cosas a veces en mi vida, pero Él nunca me dejó y nunca me abandonó. Y hemos pasado tiempos de mucha tribulación, de muchas necesidades. Siempre la mano del Señor, siempre el Señor ha estado a nuestro lado, siempre el Señor nos ha consolado, siempre el Señor ha abierto una puerta para nosotros. Gloria al Señor. Pero como yo comentaba ayer a los hermanos que estaban conmigo en la nave, gloria al Señor, yo nunca busqué un camino para mi propio beneficio. Yo nunca busqué algo que me pudiera beneficiar en contra de la voluntad y del plan del Señor. Como yo les dije a ellos, si yo hubiera aceptado la tentación del diablo muchas veces, el Señor no me habría bendecido, me habría retirado la bendición. Porque Dios no bendice al que quiere caminar por caminos de pecado. Dios no bendice al pecador. Dios no bendice. Dios tiene misericordia del pecador, pero Él no bendice al pecador. Él no puede bendecir al que está en contra de su voluntad. Gloria al Señor. Lo que pasa es que tiene gracia y tiene misericordia. Por eso Dios dice que envía su sol sobre justos e injustos, porque Dios tiene misericordia. O sea, Dios usa su misericordia para la gente, pero la bendición es para sus hijos. ¿Me está escuchando? Gloria al Señor. Así que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tendrás la bendición del Señor. No la misericordia de Dios solamente, sino la bendición de Dios. Eso está decretado en la palabra de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alguien diga amén, diga gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor.
Gracias, Padre, por tus planes perfectos, tus decretos perfectos. Señor, que se cumplen perfectamente en nuestras vidas, se cumplen perfectamente de acuerdo a tu palabra y a tu voluntad. Pero no seamos rebeldes, no caminemos en rebelión, no caminemos en contradicción con los decretos de Dios. Dice que hubo una contradicción contra sí mismo, claro que sí. Porque ¿cómo un justo podía padecer? ¿Cómo un justo podía pasar por lo que pasó Jesús? Es una contradicción. Porque el justo no podía padecer ninguna contradicción. Cuando fue al árbol a buscar brevas, el árbol tenía que haber dado brevas, higos. ¿Por qué el árbol le negó los higos? El árbol tenía la responsabilidad de darle higos a Jesús. ¿Me está escuchando? ¿Qué había pasado con esa higuera? Que le negó el fruto. Dijo, ah, sí, me negas el fruto, pues te maldigo. Y el día siguiente estaba seca. Nunca jamás nadie coma más fruto de ti. Levanta tus manos. Y cuando Dios maldice, malditos, apartaos de mí. Uf, qué terrible esa palabra. Malditos, apartaos de mí. Wow. Qué tremenda palabra. ¿Está escuchando? Por lo tanto, hubo una contradicción, claro que sí, pero él sabía que iba a cumplir el plan del Señor perfectamente, gloria a Dios, perfectamente. Dice entonces, no vio corrupción. A este Jesús, verso 32, resucitó Dios porque estaba decretado. Y todos nosotros somos testigos de eso. Verso 33, así que ahora, no solamente que ha sido resucitado, sino que ha sido exaltado, o sea, levantado en lo más alto. O sea, entonces cuando se cumple el decreto del Señor, hay otros decretos que están, o sea, colaterales. Y por eso cuando tú cumples un decreto del Señor, hay otros decretos colaterales de bendición para tu vida. Y cuando cumplimos los decretos del Señor, cuando estamos en el plan del Señor, entonces vienen otras cosas que van a bendecirnos. Porque son colaterales del cumplimiento del decreto de Dios. Por eso, no solamente Cristo es resucitado, sino que es exaltado. Wow. Santo el Señor. Él es exaltado. Wow. Exaltado por encima de todos los cielos. Y una pregunta: ¿cuál es el final de los cielos? ¿Quién puede llegar al final de los cielos? Solamente Dios. Y no sé si hay final, porque los cielos se están expandiendo. Oh, Santo Señor. Y hay lugares tan asombrosos en el cielo. Todos los cielos son realmente maravillosos, gloria al Señor. Pero dice que Él fue exaltado. Él fue exaltado hasta lo sumo, gloria al Señor. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, hijo mío, ahora todo lo que tú me pidas, ahora ya no me el problema. Todo lo que tú me pidas, todo lo que yo voy a darte, todo. El Señor manda el Espíritu Santo sobre mis hijos, y el Espíritu Santo fue derramado. ¿Por qué? Porque Jesús lo pidió. Yo rogaré al Padre, dijo él, yo estará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre. ¿Y tú crees que el Padre le puede negar algo? Ya no le puede negar nada. Una pregunta: ¿nos podrá negar algo el Señor? Si estamos haciendo su plan y su voluntad, ¿te podrá negar a ti algo? ¿Te podrá negar salud? ¿Te podrá negar bienestar? ¿Te podrá negar algo? Si estás en el plan del Señor, si estás obedeciendo la palabra, si estás caminando conforme el plan del Señor, no hay nada que el Señor tampoco nos pueda negar. Porque lo hacemos no para enriquecernos personalmente, no para tener avances en lo natural,
personalmente, sino para hacer el plan de Dios y la voluntad de Dios. Otra cosa de lo que Dios decía en esa visión de este hombre, decía, si la gente me pide el dinero para mi obra, si las personas están pidiendo un avance económico, yo voy a darles suficientemente, les voy a dar todas las cosas. Cuando ponen el reino de Dios delante de ellos y empiezan a orar por el reino, y empiezan a pedir economía para el reino, para que no falte dinero en la iglesia, para que no falte dinero en los obreros, en los siervos del Señor, en los ministros del Señor, en las necesidades, yo los voy a bendecir. Pero muchas veces me están pidiendo para gastar en su propio egoísmo, me están pidiendo para tener más, para disfrutar más, pero no pensando en el reino mío, no están pensando en la bendición de mi reino. Qué terrible es eso, amados hermanos. Por eso, gloria al Señor, Él nos da todas las cosas abundantemente, dice la palabra de Dios, para que las disfrutemos. Pero pongamos en primer lugar el reino de Dios delante de nosotros. Pongamos el reino como la preeminencia en nuestra vida personal. Trabajemos no solamente para tener un disfrute personal, sino para saber que si tenemos más dinero podemos dar más dinero al reino de Dios, para que el reino de Dios avance, para que muchas cosas, la obra benéfica, la obra de ayuda social y tantas cosas que tienen que ver también con el Evangelio. Tú sabes que Dios quiere bendecir las viudas, Dios quiere bendecir a los huérfanos, Dios quiere bendecir a los niños. Estamos obligados a también ayudar a la gente pobre. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando hay en nuestro corazón una preeminencia en dar al Señor lo mejor, en dar el dinero al Señor, en dar ofrendas para el Señor, para el avance del reino de Dios, para que el reino de Dios avance, para que no haya escasez en la iglesia, en el pueblo de Dios, para que todo vaya adelante, Dios va a bendecirte ese dinero, gloria al Señor. Dios te va a prosperar, te va a ayudar, te va a bendecir, te va a abrir puertas tremendas. Pero hoy día la iglesia ha entrado en un egoísmo económico. No es capaz de ofrendar, mucho menos diezmar. Cuando le piden el diezmo se ofende. ¿Para qué tengo que dar del 10% de mi salario? ¿Se lo va a gastar el pastor en un coche? Gloria a Dios. Pues no es para gastarlo en el coche. Aleluya, es para la obra del Señor. Amén. Y entonces, ¿por qué sufres en dar el diezmo al Señor? ¿Por qué sufres en dar ofrenda al Señor? Cuando todo eso va a avanzar el reino de Dios y hacer la casa de Dios excelente para Él. Gloria al Señor. Tantas cosas. Por eso necesitamos, amados hermanos, necesitamos tener un entendimiento espiritual del reino de Dios. Necesitamos tener un entendimiento de los decretos de Dios. Escuchas, no seas tacaño para Dios. Es lo peor que puedes hacer. No seamos tacaños para Dios. Es lo peor que podemos hacer en nuestra vida, ser tacaños para Dios. Si tú eres tacaño para Dios, tú estás cerrándote las puertas de la bendición. Gloria al Señor. Y esto lo estoy predicando para sacar una ofrenda luego. Estoy predicándolo porque es la verdad de Dios. Amén. Aleluya. Y nosotros nunca estamos oprimiendo el bolsillo de nadie, ni obligando a nadie. Gloria al Señor, porque Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a bendecir las personas y enseñar a las personas que todo lo que está dentro de los decretos del Señor, cumpliendo los decretos, el diezmo es un decreto, la ofrenda es un decreto, gloria al Señor, cumpliendo esos decretos seremos bendecidos, seremos prosperados, habrá avance en nuestra vida, gloria al Señor. Y muchas veces lo que el hombre no le da a Dios, lo paga en la farmacia. Amén, aleluya. Nadie está diciendo nada, aleluya. Qué fuerte. Santo el Señor. Porque lo que tú no quieres darle a Dios, lo que tienes que gastar en la farmacia. Por causa que te enfermas y estás necesitado. ¿Ok? Entonces, revisemos nuestras vidas con respecto a los decretos de Dios. Revisemos la palabra de Dios en nuestra propia vida. No seamos tacaños para Dios. Si te están diciendo, da esto para asociación, no te importe, da algo más. Gloria al Señor, no te quedes escaso. Gloria al Señor, no seamos escasos. Si le piden de 10 a 15, gloria al Señor. No que tengan que reclamar que ya no diste ni los 10. Gloria a Dios en general. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien diga amén, diga gloria a Dios. ¿Estamos aquí? Aleluya. Pues todo eso tiene que ver con los decretos de Dios.
Los decretos del Señor tienen que ver con nuestra vida práctica en el Señor, nuestra vida práctica como hijos de Dios. Gloria al Señor. Demos al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo mejor de nuestra vida. Demos al Señor lo mejor de nuestro tiempo. Que lo mejor de nuestro tiempo no sea la televisión. Que lo mejor de nuestro tiempo no sea ir a ver escaparates. ¿Usted está en contra de ir a ver escaparates? No, no estoy en contra. Vaya usted, gloria a Dios, disfrute, gloria al Señor. Pero tenga su tiempo de oración, tenga su tiempo de la palabra. No vaya usted a disfrutar de los escaparates y en vez de ir al culto de oración, usted se va a ver escaparates. Y en vez de usted venir a la iglesia del Señor, usted se va a la montaña. Y en vez de venir a darle gracias al Señor, usted se va a la playa, ahora que es domingo. Gloria al Señor. Tenga cuidado, gloria a Dios, de transgredir los decretos. Gloria al Señor, porque Dios es un Dios de decretos. Dios es un Dios de decretos. Y nosotros, los voceros de Dios, los siervos del Señor, gloria a Dios, tenemos la responsabilidad de avisar a las personas. Porque hay de mí, gloria al Señor, si no digo las cosas, si no digo a la gente, ten cuidado, vete con cuidado, estás luchando en contra de tu salvación, te está diciendo, no dejes de congregarte, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de hacer la voluntad del Señor. No juegues con el cristianismo, no juegues con la fe, no juegues con Dios. Tú no puedes jugar con Dios, yo no puedo jugar con Dios, yo no puedo jugar con la palabra, yo no puedo jugar con las cosas de Dios, porque Dios es un Dios de decretos. Y Él ha decretado bendición. Si yo me mantengo en obediencia al Señor y a su santa y bendita palabra. La vida cristiana es un sacrificio, hermanos. No puede ser que tú quieras una vida cristiana sin ningún tipo de compromiso. No puede ser que tú llegues y lo quieras todo acondicionado, todo acolchado, que te den siempre dame, y toma, y toma, y toma. Hay una palabra que me dijo mi mamá, que había una persona que se llama Tomás, pero que era un tacaño. Y él se llamaba Tomás. Tomás, Tomasito y Tomaré. Y entonces una persona le dijo, oye, ¿cómo que te llamas Tomás, Tomasito y Tomaré? ¿Por qué no te llamas Tomás Dar? No, mi madre no quiere que me llame tantos nombres. O sea, eso del dar ya no estaba dentro del nombre. Era todo Tomás, tomar. Y a veces yo hablaba con Josefat, el evangelista Josefat. Y me decía, lastimosamente, pastor, hablando de los libros, dice, la gente, cuando vamos a las campañas, yo llevo los libros, gloria al Señor, entonces les pido una ofrenda. Una ofrenda. ¿Sabe cuánto vale hacer el libro? El libro vale algunos $4, algunos $3.50. ¿Me entiende? ¿Qué menos que dar $10 por un libro? ¿Sabe usted el trabajo de irlos, llevarlos, confeccionarlos, hacerlos, etcétera, etcétera? Gloria al Señor. El trabajo de todo eso, ¿quién lo paga? Gloria al Señor. Entonces me decía, pastor, a veces yo dejo los libros y algunos me dejan $1. Sinvergüenzas, ladrones. Esos son sinvergüenzas, ladrones dentro del pueblo de Dios. Bueno, aleluya, gloria al Señor, amén. Entré en algo, bueno, gloria a Dios. No sea usted un sinvergüenza del reino, no sea un sinvergüenza de la iglesia. Gloria. ¿Usted cree que los sinvergüenzas van a entrar en el reino de Dios? No van a entrar. No van a entrar. Gloria al Señor. Tú no valoras el esfuerzo de un hombre de Dios, tú no valoras el esfuerzo de un siervo de Dios. Tú no valoras el amor de un hombre de Dios. Cuando está predicando la verdad, cuando está predicando la palabra de Dios, cuando se está enseñando los consejos de Dios, vas a un abogado y lo primero que te pide son 300 euros por la visita. Gloria al Señor. Pero entonces un hombre de Dios no es digno de una ofrenda. ¿Ah? Gloria al Señor. Bueno, no sé por qué entré esto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Levanta tus manos. Gloria al Señor. No seamos sinvergüenzas en el reino. No seamos gente truculenta. A ver dónde puedo encontrar ventaja. A ver dónde puedo. ¿Me entiende? No. Seamos, de verdad, amados hermanos, no seamos truculeros, gloria al Señor. Saquemos de nuestro corazón. Yo era así cuando niño. Yo era un estafador cuando era niño. Yo me quedaba con los tebeos de todo el barrio, con mi hermano, engañando a la gente. Yo era un truculero. Sabía hacer eso y Dios me libró de todo eso, porque si no, Dios mío, lo que yo llegué a ser. Bendito, yo creo que yo soy un mafioso en la tierra. Vivir sin trabajar a costa del dinero de los demás.
Pero Dios me sacó. Dios me dijo, no, ese no es el camino. Hay un camino más excelente para ti. Es el camino de la cruz. Es el camino de los clavos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Y es vergonzoso, gloria al Señor, cuando la gente está llenándose carros enteros de comida y no son capaces de dar ni siquiera para la gasolina. Y como si la gasolina fuese gratis, como si el coche o la furgoneta fuese gratis. Y la gente no es capaz de decirle, oiga, tengo poco, pero ahí va, gloria a Dios. Y reciben cientos de kilos al mes y no son capaces de dar. O sea, esas cosas truculeras hay que desecharlas del corazón, hermanos. De verdad que os lo digo, sinceramente. Tenemos de sacar del corazón. Tenemos de sacar esas cosas que no agradan al Señor. No agradan al Señor. Si Dios te está dando, gloria a Dios, da al Señor. Dale también. Responde al Señor. Responde la mano que te bendice. Responde al que te está dando. Gloria al Señor. Porque dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Está escuchando la palabra? Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque cuando Dios hace algo, Dios te da algo, te lo derrama. Es algo que no lo puedes tener, o sea, es tanto que no lo puedes, porque está derramado. Él no te da una gotita de aceite, un poquito de bendición. No, Él cuando da algo, lo derrama de forma que tú no lo puedes contener en tus manos. Alguien diga amén, gloria al Señor. Porque David no subió al cielo, gloria al Señor. Dice, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Escúchame, decreto de Dios. Es otro decreto. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, gloria al Señor, cumpliste mi decreto, ¿verdad, hijo? Sí, Padre. Ahora yo te digo que todos tus enemigos los voy a poner bajo la planta de tu pie. Amén, aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que llegará un día que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Escúchame lo que le digo, amado hermano, gloria al Señor. Escúchame lo que le digo. Dios va a cumplir ese decreto. Y un día, gloria al Señor, cuando el tribunal de Dios y el tribunal de Cristo se establezca en los cielos, gloria al Señor, toda rodilla se doblará. O sea, todos los billones y billones y billones y billones y billones de seres humanos y de seres creados y de ángeles caídos y de demonios y de tantas cosas, un día se doblarán ante el Señor y confesarán con su boca lo que no han querido confesar durante su vida en la tierra. Gloria al Señor. Entonces confesarán: Señor, verdaderamente tú eres el Señor, tú eres el Rey. Y amados hermanos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierda su alma? ¿Por qué trabajar toda la vida para ganar y ganar y ganar y tener más y más y más y más y disfrutar y más y más? Después te vas a perder. No tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para la Biblia, no tengo tiempo para la oración, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero tienes tiempo para hacer esto, sí, ¿no? Te invito a merendar, tienes tiempo. Pago yo, claro. Entonces tienes tiempo. Pero, entonces, amados hermanos, miremos lo que la palabra de Dios nos dice. O sea, entonces todas estas cosas nos tienen que sacudir. Me tienen que sacudir a mí, como pastor, como siervo del Señor. Me tengo que examinar todos los días. Señor, tengo que mirarme, cómo yo camino, cómo yo hablo, Señor, estoy siendo una bendición para mis hermanos. Y se sienten bien cuando están conmigo. Sí, estoy siendo una bendición para ellos. O están molestos cuando están conmigo.
Ahora, si están molestos porque les traje la palabra que les picó, eso ya, yo no tengo la culpa. También con Jesús estaba molesto, pero no porque Jesús era malo, sino porque le decía la verdad. Y estaba molesto con él porque le decía la verdad. Si usted está molesto conmigo porque yo le digo la verdad, es mi problema. ¿Ah? Eso es su problema. Pero, gloria al Señor, yo no quiero molestar a nadie. Gloria al Señor, lo que quiero es que las personas puedan entender, podamos entender la palabra de Dios, podamos entender el plan del Señor. Y el tiempo está pasando, gloria a Dios, aleluya. Y podamos, amados hermanos, cambiar. Podamos cambiar de una vez. Cambiemos de una vez. Gloria al Señor. Hablemos la palabra. O sea, aconsejemos a la persona. Oye, vas camino a la perdición. Lo siento mucho. Tú no quieres venir a la iglesia. Tú no quieres obedecer la palabra de Dios. Te estás perdiendo. Te estás perdiendo. Ten cuidado. Porque es algo para la eternidad. Es algo eterno. Lo que estás perdiendo es vida eterna. Vida eterna. Y estás caminando hacia una condenación eterna. Eso no va a acabar nunca. No va a acabar nunca. O sea, tú desprecias la palabra. Desprecias a los hombres de Dios que te explican la verdad. Desprecias a los hombres y mujeres de Dios que te están diciendo las cosas para que cambies. Y si estás riendo te estás riendo de ellos, te estás burlando de sus palabras. Te estás burlando de Dios. Porque ellos están representando la palabra de Dios. Amén. Finalmente, dice, sepa pues, verso 36, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿os acordáis, no? Le mataste, ¿no? Bueno, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha exaltado. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Este Jesús que murió en debilidad, ahora está lleno de poder, está lleno de gloria. ¿Quién? El mismo Jesús que fue crucificado, ahora está exaltado. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Os bendigo en el nombre del Señor y os espero el próximo martes a las 7 de la tarde con un tremendo tiempo de oración. El próximo viernes a las 7 de la tarde con una tremenda palabra de Dios y oración. Y el domingo que viene a las 11 de la mañana, gloria al Señor. Un beso fuerte en el nombre de Jesucristo. Amén. Den un fuerte aplauso.